Buenos días a todos, bienvenidos a este cafecito de los lunes, hoy 21 de febrero del 2022, va el año que vuela, va el año que vuela, hoy tengo el gusto, el placer de contar con, creo, uno de los mejores abogados de todo México, y que tengo la fortuna de que aparte es amigo personal y es amigo de la firma BHR también, muy conocido por todos ustedes, el doctor Adolfo Solís. Muchísimas gracias, Adolfo, por acompañarnos, por siempre que te hemos pedido un apoyo, siempre estás dispuesto, ¿no? Y con tu presencia, la verdad, nos engalanas estos cafecitos de los lunes. Y más hoy que le pedimos a Adolfo que nos hablara de un tema muy, muy particular que como profesionistas y como contribuyentes nos debe de tener realmente preocupados y ocupados el tema del beneficiario controlador, las nuevas normas estas que tenemos que cumplir y que la verdad, salvo la mejor opinión de Adolfo, pues creo que va mucho más allá de lo que las propias leyes disponen. O sea, el hecho de decir beneficiario controlador, qué es, dónde debemos de presentar incluso informes y cosas al respecto, ¿no? Traemos, por ejemplo, pues a un buen de notarios públicos preocupados porque realmente a ellos también les aplica de manera muy importante este tema de beneficiario controlador. Y pues para ello, pues Adolfo, que es un experto en eso y en otras muchas cosas, pues aquí nos hablará un buen ratito de lo que debemos de cuidar como profesionistas, como contribuyentes respecto a este tema del beneficiario controlador. Por favor, les pido mucho su atención, su apoyo, cualquier duda, comentario, pues aquí está Adolfo, que es el que lo puede responder, ¿no? De veras, Adolfo, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? De Mi, verdad, se te agradece mucho. mi Y, Pepe, adel- y es adelante, un, amigo. es un verdadero placer y realmente comentarles de este tema porque es un tema que preocupa y que nos obliga a ocuparnos a todos. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué nos estamos enfrentando a un verdadero problema. El fisco, en una tendencia universal, en lugar de simplificar, en lugar de hacer más armonioso todo, el fisco lo que provoca es mayor burocracia, mayores cargas, mayor control. Si ya tenía la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si ya tenía la ley de lavado de dinero, entonces, por qué trae? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué trae a al Código Fiscal de la Federación una obligación de beneficiarios controladores cuando son temas de lavado de dinero, cuando son temas financieros eminentemente? ¿Qué acaso el principio de especialidad no debería de prohibir que estuviera en nuestra legislación? El principio de especialidad dice que si la materia de lavado de dinero, la materia financiera es la que se debe de controlar, bueno, pues tiene que estar en aquellas leyes, ya está en aquellas leyes, entonces ¿por qué tienes que ponérmela en estas leyes? La verdad de las cosas es que hay una involución en el sistema. Quiero contarles que la ley de lavado de dinero no le trajo al fisco todos los reportes que esperaba. El gobierno creía que si me dabas toda la información de quién andaba vendiendo casas, construyendo casas, quién andaba vendiendo vehículos blindados, quién andaba haciendo operaciones o contratos, creía que con esa información ya iba a determinar presuntivas, ingresos omitidos, creía que su recaudación se iba a incrementar. Incluso la exposición de motivos estaba basada en eso. Ahora, cuando ocurre todo este cambio, ¿en qué está pensando el fisco? Pues naturalmente, en un control del contribuyente, en mayor información y en generar una nueva obligación contable, porque esto ya se vuelve parte de la contabilidad. Ahora, en esa dinámica, muchachos, fíjense lo que es delicado. Tenemos una primera modificación para el 2022, que es el 27, apartado B, fracción sexta. Recuerden que el artículo 27 en el año 2020 se escindió. Antes no traía apartados, pero en el 2020 se cinde y se crean 4 apartados. Ahora, ¿qué nos dice el segundo apartado, el apartado B? Que cuando nosotros vamos a registrarnos,
si recordemos quién estaba obligado a registrarse, hace 5 años, todos les debe de quedar claro, hace 5 años no había, no había más que la obligación de que el representante de la sociedad, el que era el administrador único, el presidente del consejo de administración, llegaba al fisco, se registraba y decía, bueno, vengo a darme de alta, esta es mi empresa, se llama El Patito y vámonos. Hace 3 años empezó una evolución ya muy marcada, en donde los socios quedaron obligados a inscribirse. En esencia, aunque la obligación venía en reglas desde antes, en la ley hace 3 años dijo, ¿sabes qué? Todos los socios se me registran. Entonces, todos los socios se empezaron a registrar. Pero con esta reforma al 2022 dice, todos los de la estructura orgánica, fíjense lo que les estoy diciendo. Estás hablando que los comisarios, estás hablando que los representantes legales, que los que tengan poderes, los que sean gerentes generales o especiales, los que tengan la tesorería, todos se tienen que registrar. Pero el problema es que cuando se deban de registrar, porque una cosa es registrarse cuando vas a dar de alta a la empresa, pero otra cosa es que estamos obligados a actualizar nuestra información fiscal. Y el 17H y 17H bis los modificaron porque si nosotros no actualizamos nuestra información fiscal, entonces simplemente va a decir, te cancelan el certificado de sellos digitales porque no actualizaste y no me contestaste las siguientes 3 preguntas. ¿Cuáles son las siguientes 3 preguntas? Dime cuál es el porcentaje de participación en el capital social que tienes. Entonces, Pepe Ramos agarra y dice, no, pues yo soy comisario de la empresa y no tengo nada. Luego dice, segunda pregunta, ¿a qué se dedica la empresa, Pepe? Ah, y dice, yo veo que se dedica a la agricultura. Ah, muy bien. Y pregunta con mayor acuciosidad del fisco, ¿quién ejerce el control efectivo? Entonces, imagínense que cada persona que hoy vaya a registrar una empresa va a tener que responder esta pregunta. Pero imagínense que aunque no vayamos al fisco, aunque no vayamos, estamos obligados a actualizar nuestra información y tener que darle este elemento informativo que es sumamente delicado. ¿Quién ejerce el control efectivo? Imagínate nada más que en el desconocimiento de las personas empiecen a reportar, vaya usted a saber a quién, eso va a generar una serie de conflictos. Entonces, el beneficiario controlador empieza desde un mecanismo de control, ¿de acuerdo? El fisco dice, yo te controlo, yo cruzo información, a mí me informas y desde aquí empezamos, papá. Ahora, llega y crea en el artículo 32B bis, 32B ter, quater, quinquies, crea del Código Fiscal, crea una nueva obligación de identificar y conservar información. Fíjense bien, a diferencia de la ley de lavado de dinero. Aquí identificamos y conservamos la información. En la ley de lavado de dinero se dice qué se identifica y qué se informa. ¿De acuerdo? Son elementos que son diferentes. ¿Qué se identifica y qué se informa? Aquí, ¿qué se identifica y qué se conserva? Ah, pero no todo queda ahí. Si empezamos a analizar de forma minuciosa el contenido de la reforma, nos empieza a decir que lo que busca es ir sobre los beneficiarios controladores. Y nos empieza a ampliar el mecanismo de comprobación, el mecanismo de verificación. Y dice, toda persona moral, dice las fiduciarias, el fideicomitente, el fideicomisario, las partes contratantes de cualquier figura jurídica, dice, están obligados a conservar la información de sus beneficiarios controladores. Entonces, en pocas palabras, todos, porque aquí simplemente cualquier figura jurídica, pues somos todos. Entonces, hasta celebrar un contrato, ¿no? ¿Qué pasa? De aquí en adelante, todos estamos obligados a decir quién es el mandamás de la empresa. Y es a lo que nos vamos a enfrentar en esta plática. Y dice, porque esta información no solo la puedo utilizar yo en México, la puedo suministrar conforme al 32B bis a autoridades extranjeras. ¿Se acuerdan del acuerdo de intercambio de información? ¿Se acuerdan del FATCA? ¿Se acuerdan todo lo demás? Dice, además, cuando me la eches, te estoy advirtiendo desde ahorita que no solo lo voy a usar para mí, lo voy a usar para el extranjero. Y dice el propio 32B ter, oye, yo te voy a decir cómo vas a identificar a los beneficiarios controladores. Bueno, pues esas reglas ya las tenemos identificadas en la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El problema es, ok, yo ya estoy identificando en este momento en esa ley.
¿Significa que también tengo que hacer un segundo registro o control para esta? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y dice, y cuando yo tenga interés de revisarte, dice el fisco, puedo requerir a los sujetos. Ustedes me deberán informar dentro de los 15 días hábiles cuál es la condición del sujeto requerido y si quieren me pueden pedir una prórroga de 10 días adicionales. Pero de que me dan la información, me la dan. Ahora, salta al 32 meter en el siguiente párrafo y dice, oye, pedatarios, abogados, ustedes son los que tienen más contacto con la población. También las entidades financieras son las que tienen más contacto con la población. Y ustedes son los que intervienen principalmente en todo tipo de contratos. El contrato que más me interesa, dice el fisco, pues es el bancario. ¿Por qué? Porque pues de ahí obtengo la información de quién está depositando dinero. Lo que más me interesa son los fedatarios, porque de ahí obtengo información quién está incrementando su patrimonio. Y de los abogados, ¿qué obtengo? Pues obtengo la verdad. La verdad. Oye, pero yo tengo el secreto profesional, a mí no me puede sacar nada. Y dice, no, 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 esto no es violatorio del secreto profesional. Ahora, como hay una colisión, pues yo como abogado estoy impedido para revelar el secreto de mis clientes. Entonces, una cosa es a lo que nos vamos a enfrentar en la norma y otra cosa es a lo que nos vamos a enfrentar en la realidad. ¿De acuerdo? Ahora, dice, el SAT, como siempre, mediante reglas, ya saben que el SAT trata de regularnos con reglas, con anexos, con fichas, hasta con preguntas y respuestas, con la anticipada, la primera, la segunda, la quinta anticipada, la segunda modificación, luego la publicación. Es algo espantoso lo que está sucediendo, pero la culpa la hemos tenido nosotros los profesionistas por permitir que el fisco haya tomado tanto control, tantas normas que ha generado sin que las hayamos reclamado, es lo que hemos provocado nosotros por ser pasivos, por estar apaciguados. Esto es lo que hemos provocado nosotros. Ahora, ¿qué dice el fisco? Bueno, yo voy a recibir información de notarios, de los bancos, de los abogados, de las empresas, de los fideicomisos, pero ¿cómo yo sé que no me echan mentira? Bueno, pues lo voy a cruzar con los registros públicos de la propiedad. Todos los registros públicos me van a tener que dar la información para yo ver si el abogado me está reportando. Si alguien compra una casa, me lo tendrá que haber reportado. Si es que intervino el abogado con un contrato de compraventa de una inmobiliaria, deberá de reportármelo el abogado y el notario. Además, si hay un movimiento bancario, pues el banco me tendría que informar. Entonces, estos cuates lo que están tratando de hacer es un cruce de información automático, que todavía me parece que no tienen los sistemas súper avanzados, pero en una década van a llegar a ello. Ahora, ellos, además de decir, te voy a cruzar la información con los registros públicos, lo voy a hacer con la Unidad de Inteligencia Financiera, voy a ver con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, le voy a preguntar a todos los bancos a ver dónde está la lana. Voy a preguntarle a la CONSAR, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dice, y todos ustedes me van a dar la información para verificar si son exactos y veraces los datos. Ahora, si me voy al 32B Quater, ahí nos dice que es un beneficiario controlador. Y no se preocupen mucho por las definiciones de beneficiario controlador, muchachos, porque esas vienen en la ley. Ahorita vamos a ver los beneficiarios controladores que están en riesgo y que a veces la propia norma no los incluye, ¿ok? Dice, en términos legales, un beneficiario controlador es quien obtiene los beneficios del negocio, ¿no? El que obtiene los rendimientos, el que en última instancia ejerce los derechos de uso. Yo lo puedo poner a nombre de mi hermano, pero si yo me quedo con el usufructo vitalicio, pues ¿quién está ejerciendo los derechos permanentemente? Hasta que me muera, dice, el fisco dice, ¿sabes qué? Pues este cuate se está quedando con el bien hasta que se muera. Pues nada más es una simulación el ponerlo a nombre del otro. Ahora, dice, si tú ejerces el control aún de forma contingente, entonces eres un beneficiario controlador. Entonces, el concepto de beneficiario controlador tiene un hilo con dos elementos. El elemento propiedad y el elemento control.
El elemento propiedad nos dice sobre qué ejercemos el derecho, ¿de acuerdo? Y el elemento control, ¿a quién le ejercemos una decisión? Esos dos elementos son los que se conjugan en todas las definiciones, son las que vamos a encontrar. Pero a nosotros, ¿qué nos importa aquí? Que cuando empieza la reforma a hablar del beneficiario controlador, entonces dice, ¿sabes qué? Les vuelvo a advertir a todos, personas morales, y dice fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes de cualquier figura, dice, me van a tener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Ah, ok, allá me dijiste que debo de identificar, que debo de conservar, y aquí me dices que debo de mantener actualizada. Ok, tengo tres obligaciones muy determinadas, ¿sale? No me está diciendo que la mande al fisco ni nada, me está diciendo que es parte de mi contabilidad. 32 Beter me está diciendo que es parte de mi contabilidad. Dice, ya no me la tienes que mandar porque es parte de tu contabilidad. Fíjense la gravedad, muchachos. Es parte de tu contabilidad. 32 Beter expresamente lo dice. Ahora, dice, y tú cada vez que ocurra un cambio, me debes de hacer la actualización dentro de los 15 días naturales a la fecha que haya ocurrido la modificación. Y aquí viene el problema, muchachos. Como la ley nos obliga a actualizar dentro de los 15 días, para esta fecha, en este momento, ahorita que estamos ¿qué de febrero? Estamos a 21 de febrero. Para este momento, el fisco podría cancelarnos el certificado de sellos digitales a todos, de acuerdo al 17H y 17H bis. Y decirnos, no actualizaste tu información sobre el beneficiario controlador. Pues vean la gravedad de lo que estamos enfrentándonos. Ahora, quiero que vean algo que va a ser sumamente más agresivo. El fisco dijo, como sabemos que Adolfo le va a decir a todos que no se preocupen, que no tenemos obligación de informar, que no tenemos obligación de registrar, dijo, como va a haber gente como Adolfo que se va a negar a cumplir con esta disposición. Dijo, entonces te voy a crear una nueva facultad de comprobación en el artículo 42. Quiero que pongan mucha atención a esto. Actualmente puedes fiscalizar al sujeto directo. Ahorita en bueno, ya no digo en este momento porque ya estamos con esta norma en vigor, pero imagínense, antes del 31 de diciembre, solo podían fiscalizar al sujeto directo, ¿ok? Al que debe la contribución. Al responsable solidario. Al tercero con ellos relacionados y al asesor fiscal. ¿De acuerdo? De acuerdo a los esquemas reportables del 82, ABCDE y del 197 a 202. Entonces, podían revisar solamente. El código le permitía mandar una auditoría al sujeto directo, al responsable solidario, al tercero con ello relacionado y al asesor fiscal. Con esta reforma 2022, dice, además de estos cuatro, puede ser fiscalizada las instituciones financieras. Pueden ser los fideicomitentes, los fideicomisarios, la fiduciaria, obviamente, que es la institución financiera. Dice, las partes contratantes, dice, y los integrantes de cualquier figura jurídica. Los integrantes de cualquier figura jurídica. No manchen, muchachos. Pues todos. Lo que quiero decirles es que el fisco en el 2022 abrió el abanico. Antes nada más podías fiscalizar a 4 cuates. Directo, responsable solidario, tercero y asesor fiscal. Ahora, instituciones, fideicomitentes, fideicomisario, y luego dice partes contratantes. Partes contratantes, muchachos, hasta por hacer un contrato de arrendamiento tenemos que identificar, hasta por hacer un contrato de arrendamiento, hasta por hacer cualquier cosa. Un contrato de comodato, uno de mutuo, lo que ustedes quieran, es una parte contratante. Y luego dice, o los que sean integrantes de cualquier figura jurídica. Quiero que vean aquí cuál es el problema, muchachos. Ya nos abrieron a todos, a poder revisar a todos. Pero ¿qué implica gravedad? Imaginemos que Pepe dice, ¿sabes qué? No identifiquemos al beneficiario controlador. Sabemos que el dueño de la parcela es don Juan, pero pues no aparece él, mira, no aparece él, aparecen sus hijos. Don Juan no hace nada más sabemos todos que es el Dios, ¿no? Es el rey, es el mandamás, es el jefe.
pero pues no aparece. Entonces, ¿lo vamos a reportar o reportamos a uno de los hijos? Pues de todos modos los hijos no tienen una actividad económica real porque es el mandamás el que hace todo. Pues el fisco crea una nueva facultad y dice, ah, sí, voy a poder llegar a revisar a los integrantes de cualquier figura jurídica o a las partes contratantes para ver si están identificando al beneficiario controlador. Pero muchachos, lo grave no es esta facultad. 42, fracción segunda. Acuérdense para los que no recuerdan, el artículo 42 trae todas las facultades. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de dictamen, electrónica, bla, bla, bla. Entonces, dentro de esas facultades dice, puedo ir a verificar e identificar al beneficiario controlador. Pero lo grave, muchachos, es este artículo, este que estoy marcando aquí, que dice que la verificación se va a hacer conforme al artículo 49. ¿Qué significa eso, muchachos? Que en cualquier empresa de nosotros, cualquier empresa o en cualquier despacho de nosotros, van a llegar, van a tocar la puerta, se van a meter y van a decir, dime quién es el beneficiario controlador. En ese instante. Y nosotros, como el 49 les permite, no tienen que dejar citatorio, no tienen que dejar nada. Entonces, imagínense nada más, muchachos, en ese momento que te digan, échamela, échamela, así como si fuera una verificación domiciliaria, que llegan y te piden información. A ver, dame información de los trabajadores, a ver, dame información de esto, dame información de lo otro. Entonces van a llegar y van a decir, ¿sabes qué? Dame la información del beneficiario controlador. En este momento, muéstramela. Entonces, imagínense, muchachos, que nosotros no la tengamos, que no podamos decir, que no podamos cumplir con eso. Lo grave del artículo 49 es eso, que les permite llegar. Entonces, ¿qué va a decir el verificador? Así es como no cumpliste, te voy a sellar las computadoras, te voy a sellar, te voy a clausurar el negocio, porque tengo un procedimiento del artículo 49. Y para que vean lo que dice el artículo, pues con el 49 es con el que se hacen las revisiones de expedición de comprobantes fiscales, que llegan, te agarran de sorpresa. Con el 49 se hacen la revisión de marbetes, llegan a ver si las botellas cumplen con la importación, la destrucción de envases, la verificación de mercancías in situ, te hacen con el propio 49 las verificaciones domiciliarias. Entonces, hay algo muy grave, muchachos. Lo mismo que le hicieron a los esquemas reportables. En los esquemas reportables para asesores fiscales y para contribuyentes, y ahorita en el beneficiario controlador, están usando el artículo 49. Y el problema del 49 es que les permite llegar y meterse como Pedro por tu casa. Entonces no te pelees, que Pepe no se pelee con el fisco, porque entonces si quieres tú darle una sorpresa al Pepe, le mando ahorita al beneficiario controlador y le cierro el negocio, ¿eh? Ahorita una empresa que quiera yo revisarla, pum, le mando al beneficiario controlador y me meto rápido a su computadora. Eso es lo sumamente grave. Entonces es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, cuidar. Ahora, para colmo, ellos crearon una segunda facultad. La anterior era el 42 fracción 12. Este es el 42 fracción decimotercera. ¿Y qué dice esta fracción decimotercera? En aquel llego, me meto y solo veo, a ver, enséñame que estás identificando el beneficiario controlador. Enséñame. Pero en esta fracción decimotercera, me enseñaste, me dijiste que el beneficiario controlador es Pepe Ramos. Tú me dijiste que es Pepe Ramos, pero yo no te creo. Pudiste haberme puesto a un patito. Entonces crearon el 42 fracción decimotercera para decir, yo te puedo hacer una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica para verificar que estás identificado el beneficiario controlador. Quiero ver que Pepe verdaderamente es el beneficiario controlador. Quiero que me des los elementos por los cuales Pepe lo consideraste beneficiario controlador y quiero comprobar que nadie más es beneficiario controlador. Entonces, vean la gravedad del artículo 42, fracción decimotercera. Que en el otro nada más llegan a ver si lo está revisando. Ah, sí, sí está revisando, muy bien. Ah, pero yo no estoy seguro si es Pepe. Entonces, en este me meto un año, porque es una auditoría, usando el procedimiento del artículo 48, es una auditoría, y en esa auditoría de un año van a verificar toda la identidad, cómo yo llegué a la conclusión de que Pepe era el beneficiario controlador, lo cual es sumamente peligroso, grave y delicado. Ahora, ¿qué pasa? Pues naturalmente
el código empieza a hacer una serie de ajustes, porque el 48 hasta ahorita es el que regula la revisión de gabinete, han de recordar todos, se vincula con el 42 fracción segunda. Pero el 48 dijeron, ¿sabes qué? Pues ábrele un huequito en la fracción cuarta, ábrele un huequito y modifícalo para que podamos revisar el beneficiario controlador. Y dice, a estos beneficiarios controladores también les podemos notificar, o mejor dicho, a los contribuyentes que no identificaron al beneficiario controlador, también les podemos notificar el oficio de observaciones. Dice, y si estos cuates incumplieron y me piden acceso a la información confidencial, dice, sí se lo voy a dar acceso, pero solo si quiere autocorregirse. Y la responsabilidad de mantener la información del beneficiario controlador es hasta 5 años. Entonces, muchachos, estos cuates se incorporaron a partir del 2022 en el propio código una obligación que rompe en mi criterio el principio de especialidad. Están metiendo obligaciones de lavado de dinero en obligaciones fiscales. La obligación fiscal está vinculada al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Si no está vinculada al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa o época de pago, que son los elementos del tributo, si no hay un hecho imponible grabado o un acto o actividad grabada, entonces no tenemos por qué llevar a cabo un registro del beneficiario controlador. Aquí el fisco dice, una obligación administrativa te la viento acá. No, pues pasa lo mismo con la cancelación del RFC por no tener la opinión de cumplimiento del IMSS. Oye, ¿cómo la llevas al Código Fiscal? Oye, la opinión de cumplimiento del IMSS, pues que lo pida la ley del Seguro Social, no tiene que pedir el Código Fiscal, porque acá tenemos obligaciones fiscales, allá están las obligaciones de seguridad social. Igual pasa aquí. Aquí tenemos las obligaciones fiscales y la ley de lavado de dinero que regule en la vía administrativa todo lo del beneficiario controlador. Entonces, aquí hay una ruptura del principio de especialidad. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Pónganme atención. Estos cuates, en su locura por regular y sobreregularnos, acaban de abrir una posibilidad de fiscalizar donde sea y como sea. Ahí les va. Les había dicho que puede ser fiscalizado sujeto directo, responsable solidario, tercero con ellos relacionados, asesores fiscales, luego instituciones financieras, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes o partes que sean integrantes de cualquier figura jurídica. ¿Sale? Hasta ahí. Pero ahorita los cuates modifican el artículo 48 y dice, ¿sabes qué? Si no encuentro ninguno de estos 9 huevones, dice, si no encuentro ninguno de estos, agárrate al sujeto con quien entiendas la revisión y crean la categoría de revisar al sujeto con quien se entendió la revisión. Entonces crean una nueva categoría amplia que en pocas palabras dice, ya no me importa que me atienda el bolero ahí a la entrada del negocio, no me importa que me atienda la de la limpieza, no me importa que me atienda quien me atienda. El problema es que el fisco está abriendo toda la fiscalización, en particular para el beneficiario controlador. Pero, ¿qué ocurre? Son tan bárbaros que crearon, si el 48 es de revisión de gabinete, ¿qué dijeron estos cuates? Pues hay que hacer un procedimiento especial para beneficiarios controladores y lo crearon en el 48A. Crearon un artículo 48A que es una réplica del artículo 48. Es decir, todo el procedimiento de gabinete, todo lo que se hace en gabinete, oye, en una revisión de gabinete, lo crearon, pero para el beneficiario controlador y está regulado en el 48A. Y dicen, este procedimiento lo vamos a utilizar cuando sea la fracción decimotercera. ¿Por qué la fracción decimotercera? Porque acuérdate que esta nos dice claramente que aquí pueden hacer visitas domiciliarias, gabinete o electrónica, que duran 1 año. ¿Y por qué no se refiere a la otra fracción de la fracción 12? Porque estas son instantáneas por el artículo 49, son instantáneas en este momento. Entonces, con esto debe de empezarnos a abrir el ojo que el fisco quiere tener un nuevo control. Ahora, como el 49 es su herramienta de golpeo, entonces modifican también el 49 para incluir al beneficiario controlador como un nuevo sujeto para ser verificado, para ser fiscalizado y para poder
ejercer las acciones del 42, fracción quinta y 12. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo grave? Tenemos ya a todos los sujetos. ¿Qué hizo el fisco en este 2022? Abrir la revisión a quien sea, ¿cierto? Pero ¿dónde podía revisarnos? ¿Dónde podía auditarnos un tema como el beneficiario controlador? ¿Dónde podía auditarnos? Pues en nuestro domicilio fiscal, ¿cierto? Y o en nuestra sucursal, o en nuestro establecimiento, nada más, donde estuviéramos registrados. Si no lo tenemos registrado, no podía verificar, salvo que fuera de comercio exterior. Pero vean lo que está diciendo el artículo 49. Que la verificación de estos cuates ya no solo se va a llevar en el domicilio fiscal, en los establecimientos, en las sucursales. Dice, te voy a agarrar y te voy a revisar donde tú celebres una operación. Santa Virgen de Guadalupe, o sea, si la celebras en el despacho del abogado, o si la celebras en Tijuana, o en Los Mochis, o si... ¿Sí me entienden esa parte, muchachos? Están diciendo, te voy a agarrar donde la celebres. Te voy a agarrar donde la ejecutes, ¿no? Pues la ejecuto aquí en Baja California, la ejecuto aquí en Tijuana. ¿Qué va a pasar? Pues entonces me pueden agarrar en toda Tijuana. Dice, te voy a agarrar donde tenga efectos jurídicos la operación. No, muchachos, pues tiene efectos jurídicos. Un acto jurídico celebrado surte efectos, lo inscribe y surte efectos frente a todo el mundo, ¿eh? Entonces, si dice donde tenga efectos jurídicos, pues tiene efectos jurídicos, posiblemente desde el ámbito material o espacial, tenga efectos jurídicos aquí en Tijuana o en Los Mochis, pero desde el ámbito registral, tiene efectos jurídicos para el mundo entero. Dice, donde documentes, o sea, si estás en el Starbucks, o si estás ahí en el despacho de Pepe, o si estás en mi despacho, o si estás en la empresa o en la sucursal, o si lo hiciste en la casa de la persona, donde documentes, donde lo registres, en este municipio, en el estado, donde lo hagas, o donde inscribas el acto jurídico, en el RPP que vayas tú. ¿Qué está diciendo en el 2022 el control del beneficiario controlador, muchachos? Está diciendo, voy a agarrarlos donde sean y voy a agarrar a quien sea. Eso es lo que está diciendo este 2022. Ahora, ¿qué notas distintivas tenemos en el beneficiario controlador? Ya les dije, el beneficiario controlador está ligado de forma nacional e internacional a dos conceptos, al concepto propiedad y al concepto control. Si ejerce la propiedad, el uso, el disfrute, el goce, la tenencia, si tiene el control de la entidad, de la persona, de lo que sea, entonces, en esencia nos lleva a un concepto de beneficiario controlador. Y el fisco, ¿por qué no deben de olvidar estos dos elementos? Porque en estos dos elementos entra más allá de lo que define la ley. Hay supuestos múltiples que viven las familias mexicanas, hay supuestos múltiples que ahorita vamos a ver, donde el fisco podría decir, este también es beneficiario controlador. Yo puedo tener ahorita una persona registrada a mi nombre, la empresa puede estar a nombre de mis dos hijos y puedo tener de representante legal al contador, pero yo soy el mandamás. Yo soy el que decide, yo soy el que ejerce el control efectivo, incluso quien se beneficia de los frutos de ese negocio, quien manda, distribuye. ¿Y cómo me encuentran? Es fácil, ahorita les voy a decir cómo nos van a encontrar. Entonces, quiero que vean, para efecto de la ley de lavado de dinero y para efecto del Código Fiscal, traemos obligaciones de identificar, de obtener información, de conservar información, de corroborar la información, en algunos casos de avisar, como es la ley para la prevención de identificación, pero aquí tenemos que avisar, pero en el código tenemos que presentar información, no tenemos que avisar, tenemos que presentar información, y nos van a sacar una fichita, un anexo, y así como tenemos la declaración informativa, ahora nos van a decir, ¿sabes qué? Mándame tu declaración informativa en otro campo, otro grupo, donde me digas quién es el beneficiario, ponme el nombre y el RFC del beneficiario controlador. Y ahí tengo poniendo ahí, Pepe Ramos es el beneficiario controlador. Vean lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Digo, no lo pongo. No, entonces nadie manda en esta empresa. Fíjense bien, vean lo delicado, muchachos, que las declaraciones van a hacer un ajuste. Y en ese ajuste tenemos que poner quién manda.
Y si no le picas ahí, ¿quién manda? ¿Qué va a pasar quien no ponga en una empresa, una persona moral, que no ponga quién es el beneficiario controlador? ¿Qué va a pasar? Vas a tener entonces una consecuencia, un incumplimiento. O incluso, si el fisco es tan malo como creemos, pues ni siquiera te va a dejar que le envíes la forma, ¿no? Hasta que no lo llenes. Ahora, además de eso, tenemos la obligación en ambas leyes de informar. Tenemos la obligación de verificar los datos, de actualizar los datos e incluso tenemos la obligación de implementar todos los mecanismos de control para lograr que esa información sea apta para cumplir con el estándar del Acuerdo de Intercambio de Información que es del 15 de julio de 2014. Entonces, estos cuates, en pocas palabras, dicen, ahora sí me van a decir quién es el mandamás de la empresa. Pero vamos a ver desde el plano práctico, desde el plano realmente práctico. El principal beneficiario controlador que el fisco está buscando es el que aparece en las cuentas bancarias. Dice, me he dado cuenta que no apareces en las actas de asamblea, me he dado cuenta que no tienes poderes, me he dado cuenta que no tienes nada registrado, incluso tu nombre, pero apareces en las cuentas bancarias firmando cheques. Tú eres el que aparece y no en una empresa, apareces en 10 empresas. ¿Cuál es la primera moraleja? Que las cuentas bancarias son el primer elemento para identificar al beneficiario controlador. Tenía una discusión con un funcionario hacendario y yo le decía, oye, pero pues si yo soy el administrador de la empresa, yo soy el administrador de la empresa. Yo no tengo nada que ver, yo no me llevo el dinero, simplemente firmo las cuentas bancarias porque soy buen administrador. Dice, pues entonces dime quién es el beneficiario controlador. De lo contrario, tú eres el beneficiario controlador. Oye, pero no entró a mi patrimonio ese dinero no entró a mi patrimonio. Y el beneficiario controlador se debe de beneficiar de algo. Sí, pero tú ejerces el control. Y si tú ejerciste el control de esos, entonces eres mío. Primer supuesto. Segundo supuesto. Los que no aparecen en las actas constitutivas, pero manejan todo el negocio. Eso es súper común, muchachos. Eso no se pueden imaginar. Y el problema es que, ¿quién va a decir? Yo lo veo, por ejemplo, en los grupos gasolineros. Les voy a decir que veo en los grupos gasolineros. Hay 80 empresas abajo, pero los dueños solo son 2, ¿no? Y todos sabemos quiénes son los dueños. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No, ni siquiera aparecen en las actas los dueños. Manejan las 80 gasolineras. Y en ese momento, al manejar todo, tengo 80 probabilidades de que me reporten como el beneficiario controlador. Porque los contratos los hago yo. Incluso hay modificaciones en la CRE que hago yo. Ahora, no solo me refiero a los gasolineros, me refiero que en el país, la mayor parte de empresarios y empresarios de la vieja guardia, los empresarios viejos no aparecen, muchachos. Pero llegan a la empresa y mandan, y gritan, y despiden, y corren, y le piden autorización, y el cuate es el rey, pero no aparecen las actas. Bueno, el fisco anda buscando a esos, dice, esos son los que quiero encontrar, dice. No quiero que me digas que el beneficiario controlador conforme a las reglas de la OFAC o a las reglas del GAFI o a las reglas de la OCDE. No. Quiero encontrar al cuate, que es el mandamás del negocio. Ahora también quiero encontrar a todos esos cuates que de repente tienen 20 inmuebles y los huevones nunca han declarado nada, ¿no? Tienen 20 inmuebles o niños, o de repente esposas, o de repente hijos, y que por vía de donación se los pasaron, y que por no sé cuál, dice todo eso, dice, en el registro público, ¿quién está incrementando su patrimonio? ¿Quién lo está incrementando? Bueno, el que lo incremente debió haber tenido un origen. Está bien, a ti te lo donó tu padre, pero tu padre, ¿cuál es el origen? Oye, pues que ya tiene 8 años que lo adquirió y además ya no estoy obligado a reportar. Sí, pero
Las reglas de caducidad se interrumpen en los casos en que el fisco no conoce de la operación. Entonces el fisco, después de 8 años que tú hayas adquirido la propiedad, el fisco podría decirte, yo en este momento con la donación estoy conociendo, y lo que ocurre en muchas partes del país, dice, te inicio las facultades de comprobación, porque en este momento estoy conociendo una operación que no había sido declarada, reportada o manifestada a la autoridad fiscal. Entonces, quiero que vean esa parte, o sea, no porque, ya pasaron 5 años, no pasa nada. Ya pasaron 5 años, ya caducaron. Erróneamente le llaman a las personas, ya prescribió, ¿no? Pero no, la palabra correcta es caducidad. Ahora, ¿quién más busca el fisco? Los que andan haciendo construcciones. Construyes una plaza comercial, construyes un hotel, construyes casas, construyes vivienda, construyes lo que se te pegue la gana, construyes fraccionamientos, construyes todo. Empresas nuevas, y de repente tienen aportaciones de socios, aportaciones para futuros aumentos de capital, y luego capitalizan. Entonces el fisco dice, oye, ¿y esos aportadores, de dónde están sacando el dinero? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo? Dame la legitimidad del dinero. ¿O acaso están en un supuesto de lavado de dinero por hacer una serie de maquinaciones a través del sistema financiero para ocultar el origen del mismo? Entonces vean la gravedad, mucho, porque estamos hablando del beneficiario controlador, y esto se vincula más al lavado de dinero que se vincula más a una obligación fiscal. ¿Qué obligación fiscal podría tener yo? Más que digan, ¿sabes qué? Te determino tus ingresos acumulables porque no declaraste. Pero si sí lo declaraste, no vas a tener nunca problema. Ahora, quiero que vean estos cuates que construyen o desarrollan bienes. En realidad, ellos se van a enfrentar a un verdadero problema, porque muchos de ellos no justifican sus ingresos y todos los registros públicos van a informar a aquellos que capitalicen. Los que estén capitalizando, en pocas palabras, van a ser informados. Aquellos que prestan dinero, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, en los contratos de mutuo, cómo nos pide el fisco en una auditoría? Nos dice, dame el estado de cuenta bancario de aquel cuate y dame el estado bancario tuyo. Y nosotros decíamos, oye, huevón, pues no manches, eso es ilegal, eso no. Y los tribunales han dicho, eso es ilegal. Pero ¿cuál es la finalidad de pedirte el estado de cuenta bancario de aquel y el tuyo? Pues ver que efectivamente salió de la mano de aquel y entró al tuyo, y verificar que aquel cuate reportó ese ingreso y que tú también lo reportaste. Entonces, esa cuadratura es la que están tratando de llegar. Justifícame los ingresos. Ahora, hay muchos cuates que se manejan con efectivo. Les entra el efectivo y se manejan con efectivo. Ellos son dueños de las empresas, realmente son ellos quienes tienen todo el control patrimonial, pero reciben el efectivo y se manejan en efectivo. ¿Cuál es el error de los que manejan efectivo? Lo que dice en este segundo párrafo, que el cuate va y paga la luz, paga el agua, paga el gas, con la tarjeta de Costco, todas tus compras, ahí vas y pagas en efectivo. Pero después del tiempo, toda esa información llega al fisco. Llega y ve cuánto gastan en el SAMS. Y no se diga en esos casos cuando vas y compras al extranjero y que las muchachas ya emocionadas van y compran su bolsa en la Prada, ¿no? Van y sí, ábrame mi cuenta, por favor. Y te dicen, te abro la cuenta. Sí, registra mi teléfono. Puta, y en el intercambio de información dice, mira, aquí esta niña está comprando, lleva en el año 10 bolsas Pradas, 3 Louis Vuitton, y entonces las niñas son felices luciendo sus bolsas y están jodiendo al papá por haberles dado efectivo, ¿no? Entonces quiero que nada más vean el problema al que estamos enfrentando, no sé, y es una realidad. Ahora, el fisco anda buscando a otra gente, ¿eh? Anda buscando los que tienen todo su nombre y ni siquiera saben que lo tienen. Y ni siquiera, ¿no? De repente le preguntas a la mamá, ¿no? A la esposa. Le dicen que tiene 70 años, 60 años. Pues fírmala aquí. Dice que, ¿para qué firmo esto? Dice, no, pues mamá, pues tú eres la representante de la empresa. Hasta te dice, corre, pues ni modo. Lo que tú digas, ¿no? Pero tienen patrimonio que ni siquiera saben.
Yo tengo un cliente que acaba de poner todos los bienes a nombre de sus hijos, como unos 250 millones de dólares a nombre de sus hijos, vía donación. Pero me dijo, Adolfo, hagamos algo para que no se den cuenta. Además, como ellos no saben y viven en Estados Unidos, pues no van a venir al registro público a ver si hay, a ver, déjame ir al registro público a ver si ya mi papá me puso algo, ¿no? Dice, entonces, nadie lo debe de saber. Entonces, imagínense nada más, muchachos. Los cuates tienen 250 millones de dólares y no saben, ¿no? Están enterrados ahí en el registro público. La pregunta es que eso es lo que el fisco quiere. Eso es lo que el fisco quiere. Dice, quiero a esos cuates. Los quiero aquí, tráiganmelos. Porque cuando agarres a uno de esos, lo agarres indefenso. Recuerden que una técnica atávica para doblar a un contribuyente es por la parte más débil, ¿de acuerdo? Es la parte, en eso se sustenta la ejemplaridad. Si yo agarro al del Colegio de Contadores de los Mochis, si yo agarro el del Colegio de Contadores de los Mochis, o si agarro al de la Ciudad de México, o si agarro el mejor, al empresario más reconocido, o si agarro al jugador. ¿Se acuerdan del jugador que agarraron y que sacaron, que lavaba dinero y no sé, ¿cómo se llamaba, Pepe? ¿Cómo se llamaba ese jugador? A ti que te gusta el fútbol. Se llamaba Rafael. ¿Rafa qué? Bueno, Rafael, no sé qué. bueno, ese cuate, Rafa realmente, Márquez, Rafael Rafa Márquez. Márquez, fíjense bien, ese cuate fue declarado culpable. Les pregunto a ustedes vienen del show que lavaba dinero y que era Julián Álvarez. Ese sí me dolió porque la verdad bajó a su página como 15 días. La pregunta es, agarran a Julián Álvarez y a Rafa Márquez. ¿Les hicieron algo, muchachos? ¿Les hicieron algo? Pregunto. Agarraron a Paquita del Barrio, agarraron a Juan Gabriel, agarraron a Luis Miguel, agarraron a la chica dorada, a Paulina Rubio. Hace muchísimos años agarraron a Julio César Chávez, agarraron a Laureano Brizuela. La pregunta es, ¿cuál de todos esos se fue a la cárcel? Paquita, la del barrio, hasta hizo un convenio en grabar comerciales a favor del fisco. Ese fue el acuerdo reparatorio. Un convenio para grabar comerciales a favor del fisco. ¿Y saben cuánto estuvo detenida? Estuvo detenida 6 horas. La pregunta es, ¿realmente la ejemplaridad funciona? No, pero son los temas más débiles, ¿de acuerdo? Ahora, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué reflexiones tenemos a todo esto en el beneficiario controlador? Si el fisco anda buscando eso, el fisco realmente está comparando. Oye, todo el que firma cuentas bancarias presentó su actualización al RFC. Pues supongo que tiene algo que ver, ¿no? Supongo que tiene algo que ver. No aparece ninguna empresa, pero el cuate firma en 20 empresas o en 10 empresas. O muchas veces firmas en las empresas y ahí dejas la firma y ahí se va quedando, ¿no? Y entonces sacan tu histórico que has tenido 50 empresas empresas que ya ni existen, ¿no? Pues muchachos, conclusión, el que tenga cuentas bancarias, que Dios, el que firme las cuentas bancarias para que le digan a sus clientes, a sus cuates, que Dios los bendiga. Esa es la verdad, ¿eh? Porque ese es el primer beneficiario controlador que van a encontrar. Segundo, el que haga movimientos patrimoniales en los registros públicos, el que se compre una casa, el que construya, y no les importa la estrategia de que, oye, cuando compres un edificio, hay que facturar la tierra y hay que facturar la construcción, dice, para darle diferente valor. Dice, no me importa que me pongas a dos, que me pongas copropietarios, que me pongas lo que se te pegue la gana. Dice. Haces un movimiento patrimonial en el registro público y no es coincidente con lo que declaras, es decir, adquiriste un bien, un fraccionamiento, un inmueble, una casa de 10 pesos y no me declaraste esos 10 pesos en tu declaración, en automático. Y ya no crean que hay un cuate ahí en programación haciéndolo, ya hay robots inteligentes que están cruzando información 24 horas al día. Y para los que manejan efectivo y que su esposa de repente tiene compras discrepantes, porque eso es súper común aquí. Aquí los que vivimos en la frontera, muchachos, es súper común. ¿Eh? Yo nada más quisiera que agarraran las cuentas de Pepe y de su esposa. No manches, ya le hubieran hecho una discrepancia fiscal, pero tremenda.
Ahora, ¿qué reflexiones podemos tener a todo esto? ¿Qué pasa con el que no aparece en las actas constitutivas? No aparece, muchachos, pero es identificado como el patrón de las empresas. No sé si se dieron cuenta que estaba llegando una serie de requerimientos del IMSS a los trabajadores. El IMSS le estaba mandando a los trabajadores, que es el plan que van a ejercer a finales de este 2022, donde le van a preguntar, ¿cuántos trabajadores tiene más o menos la empresa? Entonces, imagínense nada más al huevón del trabajador diciendo, pues hay como unos 200, ¿no? Imagínense nada más, y que tengan 100, pero para el cuate en su apariencia sean como 200. ¿Quién es tu verdadero patrón? No, pues que Pepe Ramos, y pone su nombre. O sea, en realidad, por cruce de información de abajo hacia arriba, vertical, pero de abajo hacia arriba, es como se piensan encontrar quién es el beneficiario, quién es el patrón de los trabajadores. Diga el nombre. Si tú le preguntas, por ejemplo, ahí a todos los del campo, si tú le preguntas a todos los del campo, o aquí de las maquilas, ¿quién es el patrón? A una maquila sí dices tú, no, pues ese es el Panasonic, ¿no? Pero a una ferretería, a una gasolinera, a todo eso, hay una persona que se identifica perfectamente como el patrón. No es, incluso sabes quién es el dueño. Entonces, estos cuates quieren encontrar de abajo para arriba con un programa hacia los trabajadores, quieren encontrar todo eso. Por eso cuando les lleguen esos requerimientos a los trabajadores, es sumamente importante que ustedes estén atentos, porque donde un trabajador mande información al IMSS, va a meterse en una serie de problemas la empresa, diciendo que en términos del 63 del código pueden utilizar las bases de datos a su alcance para poder determinarles. Y va a aventar presuntivas. Y vete y peléate. Entonces van a ver lo que van a echar. Y no quiero imaginar lo que tiene planeado el IMSS, de llegar a los sindicatos. Quiere llegar a los sindicatos porque entonces a través del sindicato, el sindicato sí sabe quién es el mandamás del negocio, entonces el sindicato es una forma de presionarte más. Si de por sí te presionan para todo, de por sí te quieren emplazar a huelga para todo, de por sí quieren prestaciones para todo, y con esto, encantadísimos, encantadísimos de decir, ¿sabes qué? Pepe Ramos es el verdadero dueño del negocio. Encantadísimos, ¿eh? Ahora, pero la estrategia, lo que les quiero decir es que la estrategia viene de abajo hacia arriba. Ahora, muchos tienen ahorros en cuentas bancarias. Tienen dinero en bancos, en Estados Unidos y en México. Y hace 5 años estábamos asustados por el FATCA, ¿no? Que, ay, que las cuentas bancarias del FATCA, qué miedo. Y de repente como que al mundo se le olvidó. El problema es que los sistemas estaban inmaduros. Pero con el sistema de cruce de información automático que se creó y que está en vigor prácticamente desde mediados del año pasado a ahorita, entonces la información le está llegando a todos los países, pero maravilloso. Entonces aquel que tenga dinero en sus cuentas bancarias y que no tenga declaraciones que justifiquen ese ingreso, en esencia va a tener grandes problemas y lo van a considerar como un beneficiario controlador, ¿de acuerdo? Si compras casas, acciones, empresas, a tu nombre o a nombre de familias en el extranjero, en operaciones offshore, o los tienes en Panamá, o los tienes en Delaware, los tienes en las Islas Marshall, o en el Gran Caimán, lo tienes en Suiza. Todo ese tipo de información, muchachos, se acabó. Por ejemplo, Suiza, que era uno de los países más seguros para guardar tus cosas, Suiza es el que más revela la información. Suiza no guarda nada. El Gran Caimán, por ejemplo, el Gran Caimán, que no debe de revelar, no revela cuánto tienes, pero sí revela que tienes cuentas bancarias ahí, sí revela que tienes operaciones ahí, sí revela que guardas dinero ahí. No dice cuánto, pero sí lo revela. Pues muchachos, ¿cuál secreto, no? ¿Cuál secreto? Y como al Gran Caimán y a todos los paraísos les empezaron a cerrar las operaciones, salía dinero de allá y no se los permitían, no salía. Entonces estos cuatro tuvieron que ceder y decir, bueno, ahí te va la información. No, pero no te digo cuánto tienen, ¿eh? Ah, dicen, no hay problema, pero dime quiénes. ¿Me entienden ese tema? Es verdaderamente profundo. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? De 1,5 millones a 2 millones, si no obtienes, conservas o presentas la información. De 800 a 1 millón de pesos, si no la mantienes actualizada.
de 500 a 800, si está incompleta o es inexacta. ¿Y qué concluyo, muchachos? ¿Qué concluyo diciendo de todo esto? Que, primera pregunta, el que reporte en la Ley Federal para la Prevención, ¿ya quedó exento del código? La respuesta es no. Esta información es para los 79.8 millones de contribuyentes que están en México, o los que estén obligados a llevar su contabilidad. Y además, es independiente de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Segundo, ¿esta identificación forma parte de la contabilidad? Sí. Es parte ya de la contabilidad y espérala ver en las declaraciones, en los avisos, en anexos, en miscelánea, en fichas de trámite, espéralo ver en las reglas, espéralo ver en todos lados, ¿de acuerdo? Es decir, para que vayan contratando a otro contador que se encargue solo de la cuestión del beneficiario controlador. Tercera pregunta, ¿el SAT va a esperar a que hagamos los reportes? La respuesta es no. Como sabe que no le vamos a reportar nada, está preparando un programa para requerirnos a todos que informemos quién es el beneficiario controlador. Y como está preparando su programa, dice, aquel que no alcance a ver, pues le cancelo el certificado de sello digital y vas a ver que van a venir a correr y me van a avisar, van a actualizar, y ya que los tenga, entonces sí, ya se los reactivo. Vean hasta dónde va a llegar esto, muchachos. Ahora, ¿las facultades de comprobación nos ponen en riesgo? La respuesta es sí. Y sí nos ponen en riesgo porque desafortunadamente la forma como está diseñado el artículo 42, fracción 12ª, es en esencia la forma como van a poder verificar de forma inmediata esas facultades y entrar a nuestro domicilio, paralizar nuestro domicilio, indagar en nuestras computadoras e inclusive llevar a cabo una sanción. Con esto, muchachos, creo que lo que debemos de entender del concepto beneficiario controlador es que el beneficiario controlador no es el que establece la ley. El beneficiario controlador que crearon en este 2022 es el que el fisco quiere encontrar que en la vida práctica las empresas ejecutan, el que ejerce, el que dice ese que está escondido y que yo no sé quién sea. Ese es el cuate que quiere encontrar el fisco. Y por tanto, si no nos ponemos vivos, si no nos ponemos muy serios en este tema, podemos correr amplios riesgos y nuestros clientes pueden correr serios problemas, ¿sale? Eso es todo por mi comentario y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que cosas que preocupan es cómo lo que comentas de que la idea del fisco es de abajo hacia arriba, es porque al final de cuentas en todas las empresas los trabajadores saben muy bien quién es el que verdaderamente manda en las empresas, ¿no? Entonces, eso nos queda bien claro. Ahí nomás una pregunta, Adolfo. Digo, si hay alguien más que tenga alguna pregunta, pero hay una que me llama mucho la atención. No sé, Marcela, si la puedas hacer de una vez, así de viva voz para que lo Entonces, escuche Adolfo. sí, sí. Ustedes háganmela porque no les doy yo. Sí, sí, aquí te la comentamos, ¿no? Esa tiene que ver, Adolfo, con el tema de los extranjeros. ¿Sí? Hay empresas que hoy por hoy, ¿sí?, se están conformando en México con dos socios que son extranjeros, ¿sí? Y que inclusive los representantes legales o los que tienen los poderes también pueden ser extranjeros. En esos casos, estos temas de beneficiario controlador y todo eso, ¿hasta qué alcance pueden llegar a tener, Adolfo? Pues fíjate que sí, porque ve lo que dice el 32 Beter. Las personas morales, es decir, una persona moral va a identificar o una fiduciaria, los fideicomitentes, fideicomisarios, dice, o las partes integrantes o las partes contratantes de cualquier figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad, dice, que deben de proporcionar al SAT, dice, la información actualizada de sus beneficiarios controladores. Es decir, si tú me dices, sí lo debe de hacer, aquí no importa que seas extranjero o que seas nacional. Aquí no importa que aparezcas en el documento o que no aparezcas en el documento. Eso es lo importante de esto, que no es como la ley de lavado de dinero, que bueno, nosotros sabemos qué actividades son vulnerables, cuáles no son vulnerables, cuáles son las prohibidas. Entonces, a final de cuentas,
todo te lleva a la tradicional, al beneficiario controlador de la ley de impuesto sobre la renta, al beneficiario controlador de corporativo. Pero aquí, Pepe, lo que está diciendo es, vámonos todos, infórmame, nacionales, extranjeros, infórmame todos cuatro. Esa es una parte importantísima. ¿Y tú crees, Adolfo, que desde el punto de vista SAT, y yéndonos a lo práctico, el hecho de que el beneficiario controlador no sea un mexicano, sea un extranjero, pudiera servir de algo como para inhibir que la autoridad vaya contra ellos, porque estamos hablando de que tiene que ir y traspasar las fronteras, o de plano es algo que es irrelevante? Mira, te voy a decir para que tengamos una idea. A los extranjeros solo lo puede revisar la Administración General de Grandes Contribuyentes, ¿de acuerdo? A los residentes en el extranjero. Ese es un primer candado. Entonces, si va el SAT de Jalisco, el de Tijuana, el de Los Mochis, y va a tratar de revisar a un extranjero, para empezar, está impedido. Está impedido. Tendría que solicitar una coordinación. Cuando pides información de un extranjero, te voy a decir, con los canales de comunicación que hay ahora, más o menos tarda 3 meses o 4 meses en llegar la información. No es como antes, que mandabas casi un fax y te regresaban en fax. No, ahora ya hay canales institucionales, correos electrónicos institucionales entre México y tal, que mandas a ese correo electrónico información al IRS y el IRS te responde. Entonces a mí me parece, Pepe, que ahorita sí es un blindaje que sea extranjero, porque también la información no crees que está tan fácil que la obtengan, ¿eh? El problema, Pepe, es que a mí me parece que eso nos va a servir solo un par de años. En 3 años el cruce de información, yo he visto la evolución en los últimos 10 años con la solicitud de extranjeros. Yo tengo ahorita una auditoría con un extranjero en donde pidieron información de una local, de una local pidió información y le pidió a grandes contribuyentes y grandes contribuyentes le pidió al IRS, el IRS respondió y le llegó. ¿Sabes cuánto tardó? Tardó 2 meses. Lo que te quiero decir es que están demasiado evolucionados. No creo que sea un blindaje como definitivo. Es un blindaje de inicio, Pepe, en lo que transita todo eso. De hecho, les voy a decir una cosa, ¿eh? Esta ley del beneficiario controlador, aunque estamos obligados, muchachos, nos la van a empezar a exigir realmente en 2 o 3 años, ¿eh? Eso es una cosa real, ¿eh? O sea, no va a llegar el fisco ahorita a hacerme una auditoría por el beneficiario controlador cuando ni los controles tienen, ni los sistemas tienen. ¿Queda claro? Ni las regulaciones específicas tienen. Entonces ya está en la ley, pero va a tardar como 2 o 3 años para que nos lo empiece a exigir el fisco. Pero no porque vaya a tardar 2 o 3 años, signifique que vamos a hacer concha. Está como los esquemas reportables, muchachos. Están en vigor desde el 2020, el esquema reportable. Y todos deberíamos estar reportando esquemas reportables, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Que estamos en el 2022 y no hemos hecho ni un aviso de esquemas reportables. Con esto les doy la idea de que ahorita, siempre que sale una reforma de esta naturaleza, tarda entre 2 y 3 años en madurar. A mí me parece que lo del beneficiario controlador, hasta el 2025 vamos a tener los primeros verdaderos problemas. Me parece que antes no va a ser un problema real. Ni siquiera en el certificado de sellos digitales, no va a ser ni siquiera un problema en la actualización del RFC. No tienen capacidad ni siquiera ahorita para que la página funcione, pues menos capacidad van a tener para agrupar a todos los beneficiarios controladores. Pero bueno, eso más o menos es mi comentario. Ok, sé que tus tiempos están un tanto cuanto limitados, Adolfo, pero te voy a hacer un último cuestionamiento, respecto a en la vida, así como lo mencionaste, en la vida práctica, el hecho de que las empresas, los notarios, los abogados, etcétera, etcétera, no hagamos los reportes del beneficiario controlador. ¿Qué efectos vamos a sufrir por no hacerlo? Específicamente, ¿qué efectos vamos a sufrir? ¿Multas, cancelación de certificados sellos digitales, que no nos van a dejar presentar declaración? ¿Qué ves en ese respecto, Adolfo? Bueno, yo lo que veo, lo primero es que beneficiarios controladores se lo van a agarrar a los que son de ejemplaridad. O sea, todos los que son de ejemplaridad
Van a agarrar a Pepe, a Adolfo, van a agarrar a todos, van a decir, a ver, Adolfo, infórmame quiénes son los beneficiarios controladores. Y a nosotros nos van a traer bien jodidos, ¿de acuerdo? A la población no. La segunda cosa es que sí va a haber requerimientos masivos. Va a haber requerimientos masivos a ver quién cae. Les voy a decir una cosa nada más para que la piensen. El tema del lavado de dinero cuando entró, si ustedes se han de acordar que a partir del 2014 empezó la evolución, en el 2016 se hizo realidad. Cuando empezó la ley de lavado de dinero, todos estábamos mega ultra asustados, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿a cuántos nos ha llegado requerimientos o obligaciones o todo lo demás? ¿Cuántos? Es un puñado mínimo. Y ese puñado mínimo siempre termina sancionado, como para hacer creer que sí funciona, ¿ok? Las sanciones son, Pepe, ya vimos de 1,5 millones a 2 millones, pero solo son las sanciones y es por cada beneficiario controlador. Entonces, lo que estos cuates quieren es sancionarte para hacer creer que sí funcionan las sanciones, pero no porque en realidad hayas incurrido en el supuesto. Muchas personas obligadas a identificar conforme a la ley de lavado de dinero, identifican, ¿cierto? Y aún así son sancionados. Muchos no identifican y no son sancionados. Aquí en términos prácticos, Pepe, yo creo que sí, el fracaso del fisco en la ley de lavado de dinero fue de que no, la gente no confió en él. La gente no dio la información. Y si la gente no da información, el fisco no puede funcionar. Una empresa, fíjate bien, nada más para que tengas la comparación y con esto cierro. Una empresa puede robarse todo el dinero que quiera, puede robarse todo el dinero que quiera, si no emite comprobantes fiscales. Porque el sistema ya no lo detecta. Podría tener millones y millones y millones de pesos en su cuenta bancaria depositados. Pero mientras no le den un comprobante fiscal, el sistema no lo detecta. ¿Qué significa? Que el sistema está basado en la confianza y en el flujo de la información. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos dijéramos, yo no te doy la información vía beneficiario controlador y sanciona al que tengas que sancionar? Sería inútil, esta norma sería totalmente inútil. ¿Qué pasó con la contabilidad electrónica? Amparados, no se los dan, mucha gente no lo tiene. ¿Les funcionó? No les funcionó. ¿De acuerdo? Entonces el secreto del fisco es hacer algo que les lleve información. Si les lleva información de a poquito, solo pueden fiscalizar ese poquito. No pueden fiscalizar al 100%. Pues cada quien, si tú me dices prácticamente, alguien que haga, pues que corra sus riesgos, ¿no? ¿Quieres cumplir con la ley? Ahí está la ley. Hazlo. ¿No te importa? Pues también no lo hagas. Pero si eso fuera nacional, en términos prácticos, el fisco quedaría desarmado. Sí, obviamente, Adolfo, no es la recomendación que no declaremos, que no, Claro. no, pues para no confundir ese tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente es como el ejemplo, pues, de qué es lo que necesita el fisco para poder aplicar, voy a decir, la norma, ¿no? Sí, claro, o sea, sería ilógico que pensáramos, nadie presentemos información, ¿no? Nadie cumplamos, nadie, pues para eso está la ley, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Pero lo que les quiero decir es que los sistemas se han vuelto tan codependientes de la información que si no tienen información que las alimente, el sistema no funciona. El sistema de lavado de dinero no funcionó porque nomás les llegó información de 1 millón de personas. Dijeron, oye, tengo 79 millones de contribuyentes y tengo solo información de 1 millón de personas. No funcionó, no sirve de nada. Está de adorno. Por eso esas administraciones centrales no hacen nada. No hacen nada en absoluto. Ahora lo que quieren es a ver si con esto, en lugar de 1 millón, se traen 15 millones, ¿no? Lo que es una realidad es que el tema del cumplimiento de las obligaciones en México es cada vez más complejo, de mucha más alta responsabilidad, no solamente para el contribuyente, sino para los asesores, los contadores, los abogados y todos los que intervienen en ese proceso, ¿no? Esa es una realidad. Y bueno, pues Adolfo, de nuevo, pues muchísimas gracias, hermano, por el apoyo. Nos vemos próximamente y en unos 3 días más o menos van a estar en las redes el material y todo, la charla, la grabación. Y de verdad, Adolfo, que uno de los grandes temas, de las grandes preguntas que nos hacen nuestros clientes es precisamente los efectos de el beneficiario controlador, ¿no? Te Claro. agradecemos mucho, Adolfo, ¿eh?
Ahí le borras donde dije que no las pretende. No te preocupes. Aquí lo Cuídense editamos. mucho, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos el próximo 7 de marzo. Gracias. Saludos Chao, a bye todos. bye. Tengan buena semana. Gracias, Adolfo. Hasta luego, Adolfo. Bye.